Estamos en Moscú, el 19 de abril de 1958. Esta partida es la 18ª del Campeonato del Mundo entre Mikhail Botvinnik y Vasily Smyslov. La partida número 16 la subí anteriormente, fue una partida en la cual Smyslov con negras se salvó de milagro, hizo una serie de jugadas únicas y se salvó de milagro. La partida 17 acabó en tablas también, y esta es la partida número 18, que fue una batalla grandiosa. Blancas para Mikhail Botvinnik y negras para Vasily Smyslov. Botvinnik empieza el juego con C4, la apertura inglesa, caballo F6, caballo C3, D5, C por D5, caballo por D5, G3, G6, alfil G2, caballo por C3, B por C3, alfil G7 y ahora dama B3. Anteriormente se había jugado aquí también torre B1, pero Botvinnik decide jugar dama B3, caballo C6, caballo F3, enroque por parte de Smyslov, enroque por parte de Botvinnik, caballo A5 amenazando a la dama, dama C2, C5, D3, alfil F5. Fíjate que se está amenazando C4, aprovechando que el peón de D3 está clavado. Ya te digo que vamos a ver una partida muy complicada. Ambos jugadores van a cometer errores, ambos jugadores van a tener la oportunidad de ganar la partida. Y es una partida muy complicada la que vamos a ver. Poco a poco se va a ir complicando. E4 para expulsar ese alfil que está en F5. Alfil D7. Alfil G5. Torre C8. Dama D2. Alfil B5. Fíjate que se está amenazando ahora al peón con la dama y con el alfil que está en B5. Y ese peón solamente está defendido por la dama que está en D2. Torre F1, alfil A4, se amenaza ahora a la torre que está en D1, torre E1, F6, se amenaza ahora al alfil que está en G5, alfil H6. La idea de Botvinnik es cambiar los alfiles, ese alfil de casillas negras. En otras partidas, entre Botvinnik y Smyslov, es muy típica la maniobra jugar F6 para dar una salida de escape al rey. Eso lo había hecho Smyslov en otras partidas. O sea, esa jugada es muy típica de él. Alfil por H6, dama por H6 y ahora dama por D3. Las negras acaban de ganar un peón. Sin embargo, ahora existe un sacrificio muy brillante, que lo vamos a ver. E5 juega ahora Botvinnik y caballo C6. Es lo que contesta Vasily Smyslov. Pero aquí, en lugar de caballo C6, había una variante muy espectacular que no se puede decir que sea tampoco una ventaja para las negras, un logro, pero sí que era muy espectacular y era con torre CE8. Vamos a verlo. Torre CE8, caballo H4. La idea es amenazar al peón que está en G6. Fíjate que las negras pueden tomar el peón de C3, sin embargo no tienen tiempo. Torre F7, alfil E4, se amenaza ahora a la dama. Dama A6 y aquí viene la jugada. Caballo por G6, una jugada muy espectacular. Y ahora no se puede capturar ese caballo. Lo correcto aquí sería jugar F5. Lo correcto es jugar F5 y las blancas tienen dos piezas amenazadas. El caballo que está en G6 y el alfil que está en E4. Vamos a ver qué es lo que pasaría si las negras capturan en G6. Jugar H por G6 sería un error debido a lo siguiente. Alfil por G6, torre G7, alfil por E8, alfil por E8, E por F6,
torre G6 amenazando a la dama, dama D2 y torre por F6. Fíjate que las negras tienen un alfil y un caballo y las blancas tienen una torre y un peón. Bien, eso no ocurrió en la partida. Smilov con las piezas negras jugó caballo C6. Siempre digo en todas las partidas, esta partida corresponde a un campeonato del mundo y las jugadas se hacían a un tiempo lento. Los jugadores invertían mucho tiempo y pensando cada jugada que iban a hacer. Bueno, torre E3, juega ahora Mikhail Botvinnik, amenazando a la dama, dama C2, E por F6, E por F6, torre a E1, la idea es doblar torres en la columna E, y ahora fíjate que las negras, es decir, Smyslov no puede capturar el peón de A2 así como así, porque las blancas están amenazando alfil H3. La jugada alfil H3 es muy desagradable. Aquí, en esta misma posición, Vasily Smyslov va a cometer el primer error serio de la partida. Fíjate que alfil H3, con idea de jugar alfil E6, daría jaque al rey y defendería al peón de A2. Incluso si las negras lo llegan a capturar, sería un doble al rey y a la dama. Así que ante esa amenaza, ante la amenaza alfil H3 con la idea de jugar alfil E6, Smyslov va a jugar torre C D8. Y eso es un error. Lo correcto aquí hubiera sido jugar caballo E5. Vamos a ver lo correcto. Lo correcto es jugar caballo E5, seguido de caballo por E5, F por E5, alfil D5, jaque, rey H8, F4. Fíjate que se está amenazando al peón de F2 con la dama y con la torre que está en F8, F4, alfil C6, lo mejor para las negras. Fíjate que la posición es muy complicada. Se está amenazando al alfil que está en D5 y el peón de E5 no se puede capturar con el peón de F4 porque entonces sigue dama F2, jaque. Lo mejor es jugar C4 y ahora alfil por D5, C por D5 y C4. Y aquí las blancas tienen ventaja según Stockfish a pesar del peón de más que lleva Smyslov. Pero bueno, vamos a la posición inicial. Como he dicho antes, aquí lo correcto hubiera sido para las negras jugar caballo E5. Smyslov jugó torre C D8. Y aquí viene un error de Botvinnik que no aprovecha la oportunidad de conseguir ventaja. Botvinnik va a jugar alfil H3. Pero Botvinnik podría haber conseguido ventaja con una jugada muy espectacular. Una maniobra, vamos, yo creo que muy difícil de ver para un humano, porque esta línea la ha indicado Stockfish. La línea empieza con nada más y con nada menos que con caballo D4, fíjate. Caballo D4, fíjate que ese caballo se puede capturar con el peón de C5, sin embargo no se debe capturar. Más tarde vamos a demostrar, bueno, primero vamos a ver por qué ese caballo no se puede demostrar. No se puede capturar. Fíjate, si C por D4, si las negras capturan el caballo, entonces sigue alfil D5, jaque. Fíjate que el alfil no se puede capturar con la torre que está en D8, porque entonces la torre que está en E3 va a la casilla E8 y la torre aquí, que la puedes ver marcada en verde, estaría amenazada por esta torre que estaría aquí y por la dama que está aquí en H6. Así que ese alfil es incomestible. Lo mejor para las negras sería rey H8, pero es que después sigue torre E7, sacrificando la calidad, caballo por E7, torre por E7 y aquí las blancas amenazan entrar con la dama en H7 que sería mortal. Lo mejor aquí sería jugar dama C1 sacrificando la dama para las negras. ¿Vale? Volvamos a la posición inicial.
caballo D4 es la... Bueno, estamos... Smith lo acaba de jugar torre CD8 y ahora caballo D4. Una jugada muy espectacular y muy difícil de ver. Una jugada de doble signo de admiración. Hemos demostrado por qué no se puede capturar el caballo que está en D4 con el peón que está en C5. Lo correcto aquí sería caballo por D4, a lo que hubiera seguido torre E7. Fíjate que se amenaza dama por H7. Caballo E2, jaque, torre por E2 y ahora torre F7. Fíjate que se amenaza dama B1, jaque y posteriormente torre D1. Lo mejor es alfil F1 y ahora, según Stoffel, lo mejor aquí es sacrificar la dama para las negras. Dama por E2, torre por E2, torre D1, torre D2, torre D7, torre por D1, torre por D1 y dama F4. Se amenaza al alfil que está en A4 y al peón que está en F6. Aquí las negras hubieran sido aniquiladas. Pero claro, la jugada caballo D4, esa jugada es muy difícil de ver para un humano. Vamos a ver otra vez, fíjate. A quién se le ocurre aquí en esta posición jugar caballo D4? Hubiera sido espectacular. Botvinnik podía haber ganado, pero claro, eso nos lo ha dicho Stockfish. Botvinnik aquí cometió un error que fue jugar alfil H3, con la idea de llevar este alfil a la casilla E6. Bueno, vamos a seguir con la partida. Alfil H3, se amenaza alfil E6, el peón de A2 no se puede capturar. Si dama por A2, alfil E6, jaque al rey y a la dama. Caballo E5, una jugada correcta. Caballo por E5, F por E5. Y aquí fíjate que tras F por E5, las negras están amenazando entrar en F2 con la dama. Y aquí Mikhail Botvinnik va a cometer otro error. Bueno, más bien yo diría que es bueno, sí, un error porque la ventaja que él tenía, o la pequeña ventaja que tenía, desaparece. Lo correcto aquí hubiera sido jugar alfil E6 directamente. Vamos a ver lo correcto. Lo correcto es jugar alfil E6, rey H8, F3, torre de E8, alfil B3, amenazando a la dama y al otro alfil por B3, y ahora no jugar A por B3. Lo mejor aquí es jugar torre por E5, aprovechando que en la torre que está aquí en E5 es incomestible. Si torre por E5 sigue dama por F8. Las negras tendrán que jugar torre de 8 y ahora sí A por B3, dama D2 y F4. Y la posición está igualada según Stockfish. Volvamos a la posición inicial, pero en lugar de eso, Botvinnik juega F4 y esto es un error. Alfil C6. Fíjate que el peón es incomestible, el peón de E5, F por E5, supondría que las negras entran con jaque en F2. Y aquí en esta posición, Mikhail Botvinnik va a cometer un error que le va a dar una ventaja absoluta a las negras. La jugada correcta aquí en esta misma posición con las blancas sería jugar alfil E6 jaque. Vamos a ver lo correcto. Lo correcto es jugar alfil E6 jaque, rey H8, alfil H3. Fíjate que se está amenazando mate en G2. Así que alfil H3, torre F E8, dama H4. Se está amenazando dama F6, que sería muy desagradable. Torre D6, torre por E5, torre por E5, F por E5. Se amenaza a la torre que está en D6 y ahora dama por C3, amenazando a la torre que está en E1. Fíjate que la torre que está en D6 no se puede comer con el peón, porque cae la torre que está en E1. Alfil F1, dama por E1, las
blancas pierden una torre. Dama F4. La idea es jugar dama F8. Y ahora rey G7. Fíjate que no se puede capturar bueno, la torre no se puede ir. Se está hablando dama F8 y si por ejemplo dama D8 sigue dama F6 con jaque al rey y a la torre. Lo mejor es jugar rey G7 y ahora E por D6. Y aquí las negras tienen una ventaja considerable, ¿vale? Bueno, volvamos a la posición inicial. Aquí, como he dicho antes, lo correcto hubiera sido jugar alfil E6, jaque. Y aquí Botvinnik comete un error gravísimo. Un error que pone a las negras por delante. Botvinnik juega dama G5. Esto es un gravísimo error. Pero es que ahora Smyslov no aprovecha. No aprovecha y me refiero que Smyslov tras dama G5 podía haber rematado la partida. Smyslov va a jugar aquí torre de E8. ¿Vale? Pero eso lo vamos a ver después. Vamos a ver cómo Vasily Smyslov con las piezas negras podía haber rematado la partida. Smyslov con negras tiene que haber jugado torre D2. Seguido de torre 3 E2, torre por E2, torre por E2, dama por E2, dama por E5, dama D1, jaque, alfil F1, alfil B5. Fíjate que el alfil de F1 está clavado, no se puede mover. Dama E6, jaque, rey G7, C4, dama D4, jaque, rey G2, alfil C6, jaque, rey H3 y alfil D7. Y fíjate que la dama que está en E6 está clavada, porque si la dama se va, se daría jaque al rey que está en H3. Así que aquí, en esta misma posición, Smyslov podía haber rematado la partida con esta combinación. Volvamos a la posición anterior. Aquí con torre D2, Smyslov podía haber acabado con la partida. Pero Smyslov no lo vio. Jugó torre de E8. Torre por E5, dama por C3, torre por E8 cambiando torres. Bueno, y aquí vamos a llegar a otro momento crítico. Aquí Smyslov, que tenía una posición ganadora con la jugada alfil por E8, tira por tierra su ventaja y la posición está igualada. Lo mejor aquí hubiera sido jugar torre por E8. Vamos a verlo. Torre por E8, alfil por E8, alfil E6, rey F8, rey G2, alfil C6, jaque, rey H3 y rey E8. Fíjate que se está amenazando dama de 8. Así que lo mejor es rey E8 para impedir que la dama llegue aquí. Esto hubiera sido lo mejor. Pero Smyslov no jugó torre por 8, jugó alfil por E8, que es un error. Dama E5, se propone el cambio de damas. Smyslov acepta. Dama por E5, torre por E5, B6. Se está amenazando al peón que está en C5. B6, torre E7, amenazando ahora al peón de A7. A5. Y ahora aquí un error de Botvinnik que pone a las blancas en estado crítico. Aquí Botvinnik va a jugar torre B7. Esto es un grave error. Lo correcto hubiera sido jugar alfil E6 jaque. Vamos a verlo. Lo correcto es jugar alfil E6 jaque, rey H8, rey F2, alfil C6, torre C7 amenazando a ese alfil, alfil E4, H4 y torre D8. Y las negras tienen ventaja, tienen un peón de más. Fíjate estos tres peones que tienen aquí en el flanco de dama, pero las blancas pueden pelear por las tablas. Sin embargo, Mikhail Botvinnik, en lugar de la correcta alfil E6, juega torre B7 y esto le da ventaja a Smyslov, vamos, prácticamente decisiva. Torre F6, juega ahora Smyslov, y aquí viene otro error de Botvinnik. Es común ver como un error siempre sigue a otro error.
Botvinnik va a jugar ahora torre B8. Lo correcto hubiera sido jugar alfil F1. Vamos a ver lo correcto. Lo correcto hubiera sido jugar alfil F1, torre D6, rey F2, alfil D7, rey E3, rey F8, alfil D3 y rey E8. Y las blancas están en una posición difícil. Pero tras torre B8, que es lo que jugó aquí Botvinnik amenazando ese alfil, ahora las negras ya sí que tienen una ventaja prácticamente decisiva. Rey F7 para defender al alfil. Y ahora aquí otro error de Botvinnik y esto ya deja a las blancas totalmente perdidas. Botvinnik va a jugar aquí rey F2. Era imprescindible jugar alfil F1. Vamos a verlo. Lo correcto hubiera sido alfil F1, alfil D7, rey F2, torre D6, rey E3 y H6. Esto hubiera sido lo correcto, pero bueno. Como he dicho antes, con la línea alfil F1, alfil D7 y demás, las blancas están en una posición difícil, están peor, pero podrían haber resistido bastante. Pero tras rey F2, ahora ya sí que están totalmente perdidas. Lo bueno que tiene es que ahora es Smyslov el que se equivoca. Porque aquí en esta posición, la Smyslov con negras tiene prácticamente la victoria en la mano. Smyslov tenía que haber jugado aquí C4. Vamos a ver lo correcto. Vamos a ver el camino hacia la victoria que tenía Smyslov y que no fue capaz de ver. Smyslov va a jugar torre D6, pero lo correcto hubiera sido jugar C4. Vamos a ver lo mejor. C4, rey E3, B5, rey D4, torre C6, alfil G2 amenazando a la torre C7, torre B7, torre por B7, alfil por B7, rey E7 y alfil F3. Y en este final las negras ganan. Fíjate que tienen 3 peones, muy peligrosos. Así que este final lo ganan las negras. Pero tras el garrafal error rey F2, Smyslov con negras no jugó torre D6, perdón, no jugó C4, que hubiera sido lo correcto. Smyslov va a jugar torre D6 y esto le da un poco de vida a la posición blanca que defiende Botvinnik. Torre D6 juega Smyslov, es un error. Rey E3, y aquí viene otro error de Smyslov y ahora la posición ya está igualada. Lo correcto aquí hubiera sido jugar nuevamente C4. Sin embargo, Smyslov va a jugar alfil A4. Y esto es un error. Vamos a ver lo correcto. Lo correcto es jugar C4, alfil F1, C3, alfil D3 y alfil D7. Y las negras tienen una ventaja decisiva. Este final lo ganan las negras. Hombre, tendrían que pelear bastante, pero lo ganan en una posición totalmente ganadora. Pero como he dicho antes, en lugar de C4, que hubiera sido lo correcto, Smith lo va a jugar alfil A4. Y esto es un error porque ahora la posición ya está igualada. Botvinnik siguió con torre B7, jaque, rey G8, torre B8, jaque, rey G7, torre B7. Estas jugadas son para ganar tiempo. Hay que tener en cuenta que aquellas partidas eran muy largas. Rey G8, torre B8, jaque, rey F7, torre B7, rey F8, torre por H7, C4, torre C7 para controlar ese peón que está en C4, B5, rey E4, B4, torre por C4, torre D2, se amenaza a los dos peones, al de A2 y al de H2, rey E5, torre por A2, torre C8, jaque. Bueno, ahora aquí le toca mover a Smyslov con las piezas negras y va a cometer un error importante porque ahora, tras el error, como he dicho antes, la posición ahora mismo está igualada. Smyslov con las piezas negras ha tenido la posición totalmente ganadora, ha tenido la victoria en su mano, podía haber rematado la partida varias veces, no lo ha hecho. Y ahora Smyslov va a cometer un error y va a ser Botvinnik el que va a tener la victoria en su mano. Lo correcto aquí hubiera sido jugar rey E7.
Smyslov va a jugar alfil E8. Se tapa del jaque con alfil E8. Vamos a ver lo correcto. Lo correcto hubiera sido alfil E7, torre C7, rey D8, torre C5, B3, torre C8, jaque, rey E7, torre C7, jaque, rey E8, torre C8, jaque, y la Stockfish dice que la posición está igualada. Volvamos a la posición inicial, pero como he dicho antes, en lugar de la correcta rey E7, Smyslov se equivoca y juega alfil E8 y ahora son las blancas las que tienen ventaja. Alfil D7 contestó Botvinnik, fíjate que se está amenazando el alfil que está en E8. Y aquí viene otro error de Vasily Smyslov. La posición negra ya es difícil de defender, pero aquí Smyslov va a jugar torre E2 jaque, que es un error. Lo correcto hubiera sido jugar torre por H2. Vamos a ver lo correcto. Lo correcto es jugar torre por H2, torre por E8, rey F7, torre A8, amenazando al alfil que está en... Perdón, el alfil amenaza a entrar en E6 con jaque y la torre que está en A8 amenaza al peón que está en A5. Torre E2, jaque, rey D6, torre D2, jaque, rey C7, torre D3, amenazando al peón que está en G3, G4, torre D4, torre por A5, torre por F4, rey D6, torre D4, jaque, rey D5 y torre E4. Y las blancas tienen ventaja, aunque las negras pueden seguir peleando en el final, pero bueno, las blancas son las que ganan. Pero bueno, volvamos a la posición inicial. Como he dicho antes, torre por H2 hubiera sido lo mejor, pero tras torre E2, jaque, que es lo que va a jugar Smyslov, la ventaja blanca se acelera. Torre E2, jaque, un rey F6, una jugada correcta. Y aquí viene el error decisivo de Vasily Smyslov. Es, como he dicho antes, en ajedrez un error siempre suele seguir a otro error. Lo correcto aquí, con las negras, hubiera sido jugar B3. Vamos a ver lo correcto. Lo correcto es jugar B3, torre B8, B7, B2, alfil por E8, torre por E8. Fíjate que el peón no se puede capturar. Torre por E8, torre por B2, torre A8, torre por G6, torre A6, jaque, rey G5 y bueno, esta posición la ganan las blancas. Fíjate que tienen dos peones de ventaja. Sin embargo, ahora Smyslov comete un error que ya he dicho que acelera aún más la ventaja blanca. En lugar de la correcta B3, que hubiera ofrecido más resistencia, juega G5. Y ahora F por G5, torre F2, jaque. Y ahora es Mikhail Botvinnik el que se equivoca porque Mikhail Botvinnik aquí podía haber rematado la partida. Lo correcto aquí hubiera sido jugar alfil F5. Vamos a ver. Alfil F5, seguido de A4, G6, torre por F5, rey por F5, rey E7, torre A8, B3, G7, alfil F7. Fíjate que se está amenazando B2, torre A7, jaque, rey E8, rey F6, alfil D5, torre por A4, B2. Fíjate que se está amenazando torre E4, jaque, aprovechando que el alfil que está en D5 no se puede ir porque entonces corona el peón de G7. B2 y torre E4, jaque. Como he dicho antes, esta torre es incomestible porque si alfil por E4, entonces el peón corona. Bueno, pues con esta continuación, Mikhail Botvinnik podía haber acabado con Smyslov, podía haber ganado la partida. Vamos a la posición inicial. Como he dicho antes, aquí Botvinnik va a jugar rey E5. Con alfil F5 la partida se acaba. Hemos visto la continuación. Rey E5, un error. Y aquí viene otro error de Smyslov. Pero claro, aunque es un error, la posición blanca ya tiene una ventaja tan grande que prácticamente es imposible. Lo correcto aquí hubiera sido jugar rey E7.
Smilov va a jugar torre E2 jaque. Vamos a ver lo correcto. Lo correcto hubiera sido jugar rey E7, alfil por E8, torre E2 jaque, rey F4, torre F2 jaque, rey E3, torre por H2, torre B8 y torre G2. Y las blancas ganan. Bueno, vamos a la posición inicial. Rey E5, como he dicho antes, esto era un error. Botvinnik podía haber jugado alfil F5 y la partida se acaba, pero bueno, jugó rey E5. Torre E2, jaque, otro error. Lo correcto, como he dicho antes, hubiera sido rey E7. Torre E2, jaque. Y ahora viene otro error de Botvinnik. La posición blanca es totalmente ganadora. Pero aquí lo correcto hubiera sido jugar rey F6. Botvinnik jugó rey F4 y esto es un error. Vamos a ver lo correcto. Lo correcto hubiera sido jugar rey F6 seguido de torre F2 jaque, alfil F5, torre por F5, rey por F5, rey E7, torre A8, B3, G6, alfil B5 y torre por A5. Y las blancas tienen una ventaja prácticamente decisiva. Vamos a la posición inicial. Como he dicho antes, con rey F6, Botvinnik podía haber terminado la partida, pero Botvinnik va a jugar rey F4, que es un error. B3, torre B8, B2, alfil por E8, torre por E8, torre por B2, y aquí viene ya el último gran error, bueno, el último error decisivo ya de, prácticamente el último gran error de Smilov, aunque la posición negra ya es desesperada. Lo que más resistencia hubiera ofrecido aquí hubiera sido jugar torre C8, que las negras hubieran perdido de todas formas. Vamos a ver lo correcto. Lo correcto hubiera sido jugar torre C8, torre A2, torre C4, jaque, rey E3, A4, torre F2, jaque, rey E7, rey F6, torre C3, jaque, rey E4, torre C4, jaque, rey F3, torre C5, torre A6, torre por G5, torre por A4, torre F5, jaque, torre F4 y fíjate qué posición. Las blancas tienen dos peones de ventaja. Esto lo ganan las blancas seguro. Esto es lo que más resistencia hubiera ofrecido. Pero bueno, como he dicho antes, torre C8 hubiera sido lo mejor. Y aquí prácticamente Smilov se suicida. Juega A4 y el resto ya no prácticamente es que no requiere comentarios. Torre A2, torre A8, torre A3, rey F7, H4. Fíjate los tres peones, el de G3, H4 y G5, rey G6, rey E4, rey H5, rey D4, torre D8, jaque, rey C4, torre E8, rey D5, torre D8, jaque, rey E5, torre A8, rey D5, torre D8, jaque, rey C5. Aquí una pequeña imprecisión. Hubiera sido mejor jugar torre A8 y rey B4. Pero bueno, Smith lo jugó torre B8, cortándole el paso al rey. Digamos que le pone un cortajuegos. De paso, un cortafuegos, perdón. De paso se amenaza a jugar torre B3, torre por A4, torre B3, rey D6, torre por G3. Esto también es un error. Prácticamente la posición blanca ya es perdedora. Pero aquí hubiera sido más fuerte jugar torre E3. Torre A3 y luego torre A8. Torre por G3 jugó Smyslov, rey E7, torre B3, torre A6, torre B7, jaque, rey F6, torre B4, torre D6, torre A4, torre E6, torre B4, rey F7, torre B7, jaque, torre E7, torre B5, rey G7 y aquí en esta posición Vasily Smyslov con las piezas negras se rindió. Fíjate que en esta partida no he conseguido los comentarios de los jugadores. En otras partidas sí los he conseguido. Y podemos ver lo que piensan los jugadores y por qué hacen esa jugada y no otra. Esta partida la he analizado con Stockfish. Ha sido una partida muy interesante, llena de complicaciones.
donde ambos jugadores han tenido la oportunidad de ganar. Ha sido como una partida de ping-pong. La ventaja ha ido de las blancas a las negras. Bueno, recuerda que nos vemos en la siguiente partida.